Es un placer estar con ustedes en esta tarde de nuevo. Mi nombre es Paul Reyes, soy parte del equipo pastoral aquí en Citizen Church y es un gozo estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en esta tarde. Dios tiene algo especial, yo creo, para nosotros. Debemos de llegar expectativos, esperando algo grande de Dios, algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así es que, por favor, pongan atención en todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando o hemos estado viendo las historias, las parábolas de Jesús. Y una de las cosas que más me gusta de las parábolas es que son historias sencillas, pero terminan confrontando a nuestro corazón. Y esto es lo que Jesús quería hacer cuando platicaba o decía las historias, las parábolas a la gente. Aunque eran historias sencillas, pero llegaban a lo profundo del corazón de uno. Y esta tarde yo creo lo mismo, porque Jesús no solamente contó las historias solamente para informar, pero también para transformarnos a cada uno de nosotros. Por eso Él habló sobre las historias y la historia de hoy es algo que yo creo, a mí me encanta esta historia, y para estudiarla y para verla, yo creo tenemos que llegar a un lugar donde tenemos que deshacernos de los pensamientos que nosotros tenemos quizás de la parábola, así como la hemos leído. Porque yo creo que Dios tiene algo para nosotros, algo nuevo, algo que para cada uno de nosotros que podemos agarrarnos, así como de los cuernos de una bicicleta, para agarrarnos y para irnos por un paseo. Porque yo creo que Dios tiene algo para nosotros. Así es que la parábola de la viuda persistente, yo creo que esta parábola va a tocar lo profundo del corazón de muchos de nosotros. Nos informa esta parábola y la vamos a leer ahorita, pero dice: no te desanimes, sigue confiando en Dios. Porque yo creo que muchos entramos a la iglesia desanimados. Y en esta tarde estoy aquí para informarte, para decirte: no te desanimes, sigue confiando. Porque quiero hacerte esta pregunta: ¿qué oración dejaste de hacer? ¿Qué oración? Piénsalo por un momento, porque no estoy hablando de la oración antes de los alimentos, no la oración antes de dormir, sino estoy hablando de esa oración que durante meses o quizás años hiciste con lágrimas. Esa oración por un hijo perdido, esa oración por un matrimonio, esa oración por una sanidad, esa oración por un trabajo, esa oración por un familiar que quizás todavía no conoce a Cristo, por una restauración, por una puerta que nunca se abrió. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar en una oración que hemos tenido y hemos orado por mucho tiempo, pero hemos dejado de hacerla? Hemos dejado de orar, no porque Dios te dijo que no, no porque Dios nos dijo no la voy a hacer, sino porque dejaste de creer, o no porque dejaste de creer en Dios, pero simplemente te cansaste. ¿Cuántos pueden decir amén? Te cansaste de esperar, te cansaste de hacer la oración que quizás no ha venido la respuesta, y nos cansamos. Creo que todos conocemos ese sentimiento, porque seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando los cantos, seguimos sirviendo, seguimos diciendo que Dios es bueno, pero muy dentro de nosotros hay una oración que poco a poco hemos dejado morir. Una oración que poco a poco nos hemos alejado de ella. Y justamente para personas así, Jesús contó esta parábola y esta historia.
Lucas capítulo 18, empezamos con el versículo primero, que dice: Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Seguir orando sin desánimo. ¿Se dieron cuenta que Jesús no dijo: les voy a enseñar cómo hacer que Dios responda más rápido? Porque si fuera la oración, dímela, Señor, porque yo quiero las cosas más rápidas. Pero tampoco dijo: les voy a enseñar la técnica para recibir lo que piden. No, Jesús contó esta parábola porque Él sabía que algún día nosotros, cada uno de nosotros, nos íbamos a cansar y nos íbamos a desanimar. Porque yo creo que yo puedo seguir, o yo puedo preguntar a cada persona a solas, y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia, que hemos dejado una oración porque nos cansamos de esperar. Y antes de que sucediera eso, nos dejó una palabra de esperanza en esta parábola, en esta historia. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y fiel. Nunca dejes de confiar mientras estás esperando. Nunca. Y yo creo, aunque quizás hoy llegaste en esta tarde, ojalá y te lleves eso. Nunca dejes de confiar mientras esperas. No te desanimes. Sigue confiando. Sigue confiando, porque Dios todavía te escucha. ¿Qué oración dejaste de hacer? Porque la mayoría de nosotros no dejamos de orar de un día al otro. No, así no pasa. La mayoría de nosotros no lo hacemos así, o no pasa así. Dejamos de orar poco a poco. Porque a principio fuerte, con lágrimas: Señor, ayúdame. Señor, escúchame. Señor, aquí estoy. Pero de rato se pasa el tiempo, se pasan los días, y poco a poco nos cansamos de orar, de pedir. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere evitar. Por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes es este: nunca dejes de orar. Sencillo, ¿sí? Nunca dejes de orar. Es un punto sencillo. Jesús entiende algo acerca de nosotros. Él sabe que la espera, o el esperar, cansa. Nos cansamos nosotros, fácilmente nos cansamos. ¿Cuántos saben que a veces, por lo que le dicen fast food o comida rápida, que vamos a McDonald's o Wendy's, o quizás a algunos lugares que deben de ser rápidos, que ya ni nos gusta esperar allí? El otro día tenía ganas de una hamburguesa, con un hambre, pero a la misma vez estaba cansado. Dije: voy a llegar a Whataburger. Me gustan las hamburguesas de Whataburger. Llegué a Whataburger y vi la línea. Mejor me voy a la casa, porque no quise esperar. Y así es con la oración. Esperar una respuesta médica cansa. Esperar un matrimonio que cambie cansa. Esperar que llegue un trabajo cansa. Esperar que un hijo vuelva al Señor cansa. Esperar que llegue justicia a nuestra vida cansa. Todas estas cosas, todas estas peticiones sí cansan, y yo creo que muchos de nosotros podemos conectarnos con quizás una o otras de estas peticiones, pero cansan. Pero aquí hay algo hermoso, hay algo que podemos ver en la palabra de Dios en esta historia. Jesús no regaña a sus discípulos por cansarse. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias a Dios que Él no se cansa de nosotros. Jesús no regaña a sus discípulos, los prepara, porque Él sabe que el cansancio
espiritual es real. Es algo que es real, porque muchas veces no importa cuántos años has caminado con el Señor. A veces algunos les preguntan o les hacen la pregunta: ¿y tú no tienes problemas en tu vida? Sí, claro que sí. Sí los tenemos, todos, no importa los años que has caminado con el Señor, pero todavía tenemos que tener fe. Tenemos que seguir con ánimo, no desanimarnos, porque sí cansa de siguiendo en esa espera, de esperar la petición. Pero aquí Jesús los está preparando a sus discípulos, y yo creo a cada uno de nosotros hemos llegado porque Jesús nos quiere preparar, no para seguir esperando, pero sino para prepararnos para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿A cuántos les ha pasado que salen de la casa? A veces esto es más importante que la cartera o la bolsa. Pero salimos de la casa y está al 100% la batería. 100%, no hay problema. Llega al 80, no problem. Llega al 60, no problem. Pero nomás llega al 20 y se prende rojo. Ay, estamos buscando dónde está el cargador. Ahora sí, a ver, lo ponemos a tiempo ahorro, lo ponemos para que no se gaste la batería más. Y no me hablen, por favor, porque se va a gastar la batería. Y así nos ponemos, así con el teléfono, y desesperadamente estamos buscando el cargador. ¿Sabes qué? Así también pasa con nuestra vida espiritual. Nadie se levanta un lunes diciendo: hoy no voy a creer en Dios. No. Simplemente la batería empieza a bajar. Una oración que no es contestada, una decepción, otra espera, otra mala noticia, otra oración sin respuesta. Y cuando menos pensamos, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos haciendo todo lo que un cristiano debe de hacer, pero nuestra esperanza ha llegado al 20%, al 5%. No, gloria a Dios, ya salimos de la iglesia igual como que entramos. Llegamos y así estamos en la vida espiritual. Pero no dejes que el cansancio silencie tus oraciones. Déjame lo digo otra vez. No dejes que el cansancio silencie tus oraciones. Porque el enemigo sabe algo también de nosotros. Si logra que dejes de orar, poco a poco dejarás también de esperar del Señor, de esperar la respuesta. Y cuando dejas de esperar, empiezas a conformarte. Y así es. Y empezamos a decir: no, pues así es la vida. Es lo que me tocó. ¿Cuántos han dicho? No levanten la mano. No, es la vida que me tocó. Y nos conformamos. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tal vez ya no oras por tu matrimonio como antes. Tal vez ya no oras por tu hijo. Ya no oras por tu ansiedad, porque piensas que ya es algo con que vives. No oras por ese diagnóstico de tu salud. Ya no oras porque quizás estás cansado. Estás cansada de la respuesta que no ha llegado. Muchas veces no porque Dios dejó de ser bueno, sino porque nada más nos hemos cansado y desanimado, y llegamos a la iglesia desanimados. Sino, ¿por qué te desanimaste? Jesús ha venido hoy para decirte: no te canses, no te desanimes, sigue creyendo, sigue buscando, sigue orando. Dios todavía está obrando.
Dios todavía está haciendo algo, aunque todavía no lo veas, aunque todavía quizás no lo sientas, aunque quizás no lo entiendas. Dios está obrando. Dile a tu vecino a un lado, dile: Dios está obrando. Dile al otro vecino que no escogiste, dile: no dejes que el cansancio silencie tus oraciones. No dejes, no dejes, no dejes. Aquí aparece la gran pregunta en esta historia, y creo que es la pregunta que realmente hace que muchas personas dejen de orar. No es: ¿puede Dios hacerlo? Porque como creyentes, como cristianos, sabemos que Dios lo puede. Si yo les hago la pregunta: ¿puede Dios? Sí lo puede. A cualquier cristiano: ¿lo puede Dios? Sí lo puede. Pero por dentro, nomás en mí no. A mí no. A ti sí, pero a mí no. Y muchas veces nos conformamos con eso. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. Pero la verdadera pregunta es otra, y eso nos lleva al segundo punto. Nunca olvides quién es Dios. Nunca. Hasta aquí Jesús nos ha dicho: nunca dejes de orar. Pero aquí aparece la pregunta que cambia toda la historia, toda esta parábola. Y quiero que la pienses conmigo. ¿Qué imagen tienes de Dios cuando oras? Cuando estás orando, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? Porque la manera en que ves a Dios determina la manera en que oras. ¿Cómo vas a orar? Si piensas de Dios, si piensas que Él está lejos, vas a orar muy poco. Si piensas que Dios está enojado, ay, por favor, Dios, no me castigues. Porque así lo vemos muchas veces. Cuando hacemos cosas que no debemos hacer, está enojado conmigo. Y vamos a orar con miedo. Si piensas que Dios está demasiado ocupado, vas a orar sin expectativa. No vas a esperar algo grande del Señor. Por eso, al empezar el mensaje, ¿cuántos llegaron con una expectativa que Dios va a hacer algo? Esa es una pregunta que nosotros tenemos que llegar. ¿Cómo estamos viendo a Dios cuando oramos? Pero aquí se descubre quién es o qué es realmente cuando todo cambia. Aquí es lo que vemos en esta historia, y aquí es el error que muchos cometemos con esta parábola. Pensamos que el personaje principal es la viuda. No. Quizás pensamos que el personaje principal es el juez. Tampoco. Jesús tiene otro propósito en esta parábola, en esta historia. Porque el centro de la historia no es la viuda, no es el juez. El centro de la historia es Dios. Él es el centro de la historia. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 18, empezando con el versículo 2. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía al repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocupará de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Aquí es donde tenemos que aprender. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta?
¿Quién es el centro? No el juez, no la viuda. Dice, aprendan esto, esta es la lección. Dios, Dios. Jesús presenta a un juez y ¿cómo lo describe? La Biblia nos dice dos cosas: no temía a Dios y no le importaba a la gente. Imagínate eso. Tenía autoridad, pero no tenía corazón. Tenía poder, pero no tenía compasión. Tenía un cargo, pero no tenía carácter. La viuda viene una vez, la ignora. Viene otra vez, la ignora. Viene otra vez, la ignora. Hasta que finalmente se cansó. Esta mujer me está volviendo loco. Y todos los esposos dicen amén. Esa no es la parábola. Se está volviendo loco con esta mujer, la petición que sigue y sigue y sigue. Y aquí es donde muchas personas leen la parábola y piensan, entonces tengo que insistir tanto hasta que Dios también se canse. Tengo que seguir pidiendo, 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 pidiendo para que Dios escuche. Pero Jesús jamás quiso enseñar eso, porque Dios no es como el juez. Es lo que nos dice la parábola. Dios no es como el juez. Escúchame bien, esta parábola no es una comparación, es un contraste. No es para comparar el Señor con el juez. No, 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 es un contraste. Si hasta un juez injusto, es lo que dice, empieza a decir Jesús, terminó haciendo justicia, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial para aquellos que lo buscan día y noche, día y noche, día y noche? No se cansen, no se cansen, no se cansen. Ese es el punto que nos está enseñando. No compares a Dios con el juez, contrasta a Dios con el juez. Míralo diferente. El juez respondió por molestia, el Padre responde por amor. Es como tenemos que ver al Señor. El juez no conocía la viuda, no la conocía. Nuestro Padre nos conoce por nombre. Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. Quizás algunos ya han perdido algunos, pero todavía sabe cuántos hay. El juez no tenía compasión. Nuestro Padre está lleno de misericordia. El juez respondió porque estaba molesto. Nuestro Padre responde porque nos ama a cada uno de nosotros. El juez no tenía relación. El juez no tenía relación con ella. Pero déjame decirte, tú eres su hijo, tú eres su hija. Y el Señor sí responde. El juez era injusto. Nuestro Padre es perfectamente justo. Iglesia, si hoy no recuerdan nada más, recuerden esto: la confianza no nace de una respuesta. Síguele pidiendo, pero no para recibir una respuesta. La confianza nace del carácter de Dios. Conocer quién es Él, quién es Dios. No confiamos porque siempre entendemos, confiamos porque sabemos quién es Él. Porque muchos de nosotros no sabemos, no entendemos por qué estamos pasando por las cosas que estamos pasando. Pero Dios sí sabe y Él sigue siendo fiel. No confiamos porque nunca haya dolor. Confiamos porque Él sigue siendo bueno. No importa qué pase en la vida, Él sigue siendo bueno. Piensa en un niño pequeño. Piensa en tu hijo, quizás tu nieto. Se despierta a medianoche. Papá, mamá, tengo miedo. Hay una tormenta. Se asusta, viene a tu recámara,
tengo miedo. ¿Cuántos de ustedes le van a decir, salte fuera, no me molestes? No, lo acude uno, lo abraza, le dice todo va a estar bien. Y así nuestro Señor es igual. Cuando nosotros, aunque quizás no estamos recibiendo la respuesta, pero el Señor nos abraza y nos dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No es que la tormenta terminó afuera, no, pero estamos en los brazos de Él, reconociendo que Dios es bueno y que Él sí nos ve a nosotros como sus hijos y nos abraza y nos dice, todo va a estar bien. Tu mayor necesidad no es una respuesta, tu mayor necesidad es la presencia de Dios en tu vida. Porque cuando conoces al Padre, puedes esperar con esperanza. Cuando conoces su carácter, cuando conoces quién es Él, vas a esperar. Tienes la esperanza que Dios va a responder. Quiero hablarle por un momento a las personas que han estado esperando, porque yo creo que aquí hay algunas personas que han estado esperando. Has dejado de orar porque te cansaste. Has dejado de orar porque has esperado mucho. Tal vez llevas años orando por un hijo. Tal vez has estado orando por tu matrimonio. Quizás por una sanidad. Quizás por libertad de la ansiedad, de depresión. Y has llegado aquí cansado. Cansada de pedir al Señor. Y poco a poco comenzaste a pensar, tal vez Dios ya no me está escuchando. Ya se fue a otra persona, ya se fue a otra necesidad de alguien más. Déjame decirte algo, y te lo digo con mucho amor. Muchos no han dejado de orar porque Dios cambió. Han dejado de orar sin darse cuenta, porque cambiaron la imagen de quién es Dios. Cambiaron la imagen, quizás que Dios no puede, que Dios se ha olvidado. Pero no es la imagen que Dios quiere que tú salgas de aquí con esa imagen. No es la imagen que Dios quiere que tú te lleves en esta tarde. Hoy Jesús quiere corregir esa imagen. Él no es un juez indiferente, es el Padre bueno, es un Dios bueno. ¿Y cómo sabemos eso? No porque siempre recibimos lo que Dios quiere o lo que nosotros pedimos de Dios. Lo sabemos por la cruz del Calvario. Cuando dudes del amor de Dios, ve la cruz. Cuando pienses o estás pensando que Dios ya no te ama, ve la cruz. Mira primero el Calvario, porque allí Dios ya respondió a la pregunta, ¿me amas, Señor? Esa pregunta ni se pregunta, porque ya sabemos. Nada más vemos a la cruz. Jesús fue rechazado para que tú fueras recibido. Jesús fue condenado para que tú fueras perdonado. Jesús murió para darnos vida a cada uno de nosotros. Y 3 días después Dios lo levantó entre los muertos. La cruz demuestra que Dios te ama. La resurrección demuestra que Dios cumple con sus promesas. Si hace la pregunta, si Dios me ama, ve la cruz. Si estás esperando una respuesta, reconoce la resurrección. Pero eso, aunque todavía no entiendas, Dios todavía está obrando. Aunque todavía no veas los resultados, Dios todavía está obrando. Aunque Dios quizás piensas que la respuesta no ha llegado o está tardando de llegar, Dios todavía está obrando. La demora de Dios no significa el abandono de Dios. Dios está escuchando, Dios está aquí.
Entonces, si Dios es un Padre bueno, si Dios escucha, si Dios sigue obrando, si su carácter nunca cambia, ¿por qué Jesús termina la parábola hablando de fe, no de respuesta? Habla de fe. Cuando termina la parábola, nos dice, y eso nos lleva al último punto, que nunca pierdas la fe. Porque después de todo lo que Jesús ha dicho, después de hablarnos de una viuda, después de hablarnos de un juez, después de mostrarnos el corazón del Padre, quizás Jesús aquí nos está enseñando, termina con una sola pregunta. Y esa pregunta nos acerca, yo creo, a Dios, a cada uno de nosotros, porque es una pregunta que debe de acercarnos. Mire lo que dice en el capítulo 18, versículo 8. No sé si la pudieron encontrar en la pantalla, pero se la voy a leer. Dice: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas personas va a encontrar que están cansadas y no han seguido orando? No han seguido confiando en el Señor. Escucha lo que dice Jesús. No pregunta, ¿encontrará la iglesia? ¿O va a encontrar iglesias? Hay iglesias en cada esquina de la ciudad. Va a encontrar iglesias. Y no hace la pregunta, ¿encontrará personas religiosas? Porque va a haber religión. No pregunta, ¿encontrará personas ocupadas sirviendo en la iglesia? Porque sí va a haber personas que van a estar sirviendo, porque siempre va a haber actividad. La pregunta es mucho más profundo. Dice, ¿encontrará fe? ¿Encontrará fe? Y creo que esa es la pregunta que también Él nos hace hoy. Cuando Jesús regrese, ¿encontrará fe en ti? Si Jesús regresa hoy, ¿qué va a encontrar en tu corazón? ¿Qué va a encontrar en ti? No dejes que la espera te robe la fe. Has llegado quizás cansado, agobiado, esperando. Pero estoy aquí para avisarte que Dios todavía es fiel y que servimos a un Padre bueno. Servimos a un Dios que todavía hace milagros. Esperar no significa que Dios dejó de trabajar. Mientras tú esperas, Dios sigue obrando. Mientras tú no ves, Dios sigue obrando. Mientras tú preguntas, Dios sigue obrando. Una oración que tarda en responderse no es una oración olvidada. Y yo creo que estoy aquí para recordarte de la oración que quizás tú hiciste hace un tiempo, con fervor, con lágrimas, y te has olvidado de esa oración porque te cansaste. Encontrará fe en ti hoy, en este día, el Señor. Dios todavía está obrando. La paciencia no es tiempo perdido, es fe creciendo dentro de nosotros. Cuando se siembra una semilla, no vemos lo que está pasando bajo la tierra, no vemos el proceso. Imagínense, la sembramos, si cada día la sacamos a ver qué está pasando, nunca se va a hacer. Pero si la dejamos por un tiempo, va a lograr lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que recordar eso. Hay una oración que ya tienes meses que quizás no has hecho.
Hay una oración que tienes dentro de ti que a lo mejor te has cansado de orar esa oración. Estoy aquí para decirte, Dios está listo para hacer algo. Dios quiere ver si tienes la fe. Ahí donde estás, voy a pedir que inclines tu rostro. Ahí donde estás, quiero que pienses en esa oración, en algo que has pedido al Señor, pero quizás te has cansado de pedirle. En esta tarde voy a hacer dos invitaciones. La primera es, si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, este es tu momento. Tienes que tener fe. Y a lo mejor llegaste a este lugar con una necesidad, pero más que la necesidad, la respuesta de esa necesidad, Dios quiere salvar tu alma. Y si ese eres tú en esta tarde, primero hay que estar bien con Él. Si te has alejado o si no lo conoces en esta tarde, quiero pedir que simplemente levantes tu mano ahí donde estás. Si te has alejado un poco y quizás has perdido esa confianza, quiero orar por ti en esta tarde, porque Dios quiere algo para ti. Si ese eres tú, levanta tu mano, nada más para reconocer quién eres y para orar por ti. Esa es la invitación primera. Veo la mano, veo la mano. Padre Celestial, tú conoces esa mano, esa vida que quizás se ha alejado o quizás te necesita hoy. Hay perdón en ti, Señor. Hay fidelidad en ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, que te podemos reconocer como nuestro Salvador personal. Gracias por esas manos que fueron levantadas. Toca esos corazones, Señor, con esa salvación, con ese perdón que solo tú puedes hacer. Y allí todavía además voy a pedirles que se pongan de pie ahí donde están. Pónganse de pie, pero sigan con el rostro inclinado. Y allí voy a pedirle a aquellos creyentes que tienen una oración y que han dejado de orar porque se han cansado. En esta tarde voy a pedir, si hay una oración que tú tienes, hay fe en ti para creer que Dios va a responder. Si ese eres tú, voy a pedir que tú pases aquí al altar. Con fe se recibe de Dios. Y en esta tarde, sí, voy a pedir que tú pases, porque esa fe, por eso traje la toalla, porque muchos de ustedes quizás sí pueden levantar el rostro por un momento. Han cargado la toalla y muchas veces están listos para ya aventar la toalla porque se han cansado. No escucho, Señor, estoy cansado. Pero hoy, si están cargando la toalla, voy a pedir con fe, así donde están, pasen hacia adelante, porque voy a dejar la toalla. Nada más significa que aquí voy a dejar esta oración. Aquí en el altar, Señor, voy a dejar la oración.
porque yo tengo la fe que tú puedes con esta oración. Si ese eres tú, ahorita van a pasar bueno, ya han pasado, van a cantar, y al cantar quiero que ustedes pasen, reciban ahorita mismo con fe. Pasen hacia el frente, porque vamos a creer que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer un milagro. Dios va a contestar una respuesta. Esta mañana una hermana me dijo: pastor, cuando oró por mí recibí la petición. Esta semana pasada oramos y ha recibido esa petición, no porque hay algo especial en mí, sino porque hay algo especial en Dios, y quiere que tú respondas a la fe que tú tienes. Si ese eres tú, por favor, pasa hacia adelante mientras cantan. Recibe lo que el Señor tiene para tu vida. Gracias, Padre. Pasen.